tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Dominó como todos los miércoles. Bueno, Ismael va a estar de vuelta con nosotros la semana próxima, como lo hace habitualmente. Hoy estamos en un día clave políticamente hablando porque se están inscribiendo por estas horas todos los alineamientos políticos que aspiran a llegar, digamos, lo más afirmado posible a las cruciales elecciones legislativas del mes de octubre, en las cuales yo diría que más que la renovación parlamentaria en sí, que es lo que en teoría está en juego y que no es poca cosa, lo que va a estar allí en juego es si la Presidenta de la República va a tener los números suficientes para intentar la reelección o no, o si no tiene los números suficientes en el Congreso y eventualmente deberá apelar, como hacen saber alguna de la gente que está cerca de ella, a una suerte de plebiscito, consulta popular o como se le quiera llamar, algo que sería ya un paso más extremo y no sé si no definirlo también como un salto al vacío. Hoy nos acompaña Margarita Stolbizer, que es el buque insignia, podríamos decir así, la cabeza principal del Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Buenos Aires, un agrupamiento importante donde hay gente del GEN, del partido Margarita Stolbizer, radicales, está Ricardo Alfonsín, entre otros, socialistas, y vamos a conversar con ella para ver qué es lo que le van a proponer ellos a la sociedad, de qué manera van a convencer a la sociedad, sobre todo a los indecisos, de que en las elecciones de octubre, que insisto, son cruciales porque la presidenta, más allá de lo que diga la boca para afuera, no ha abandonado la idea de poder participar de vuelta en el 2015. ¿Qué le van a proponer a la sociedad, decíamos, para que los vote a ellos en las elecciones de octubre? Pero hoy también es otro día importante por otros motivos, porque hace unas horas se ha conocido un trascendente fallo de la doctora, de la jueza Servini de Cubría, en contra de las aspiraciones del gobierno de avanzar en la famosa reforma judicial. Yo la verdad que no recuerdo personalmente cuánto tiempo hace que la doctora Servini de Cubría no falla en contra de un gobierno de turno, sea el anterior o el anterior, en algo tan trascendente como es este tema. Tal vez, como esto tenga que ver con algo que a ella como jueza puede llegar a tocarla de cerca, es una especulación que estoy haciendo, o tal vez, como dicen los entendidos, porque algunos de los artículos de esta reforma que está impulsando el gobierno son tan indefendibles que ni los jueces, supuestamente, no diría adictos, sino que ven con simpatía al gobierno, pueden aprobarlo. Lo cierto es que ahora la doctora Servini de Cubría falló sobre la cuestión de fondo, de manera que el gobierno tiene dos posibilidades: o recurre a un tribunal superior o va directamente a la Corte vía per saltum, o directamente no hace nada y acepta el fallo. Parecería probable que el gobierno, por lo que vienen manejando en la Casa Rosada, va a ir directamente a la Corte, sabiendo que la Corte va a terminar coincidiendo con el fallo de Servini de Cubría y que no le va a dar la razón. Pero, ¿qué especula el gobierno con esto? Que la Corte quede ya como fallándole en contra en algo trascendente, de manera tal de ver si puede allanar el terreno para que la Corte no le dé la espalda en otros temas que le son muy sensibles al gobierno, como por ejemplo el de la ley de medios, que todavía sigue ahí en danza. Tenemos también por esclarecerse, está en la primera etapa de investigación, el aberrante crimen de Ángeles Rawson. Y esto lo digo porque aunque aquí hablamos básicamente de política y economía, esto tiene que ver con la política, porque el famoso Registro Nacional de Violadores y algunas otras medidas que podrían ayudar, según los entendidos, a tener un control mayor sobre estas personas, animales, diría yo,
que en pocos países como en la Argentina tienen la suerte de salir en libertad después de cometer hechos aberrantes, y no solo una vez, sino más de una vez, podrían ser un poquitito mejor controlados. De manera que este es un tema político también, sobre el cual, si nos queda tiempo, vamos a hablar con Margarita Stolbizer. Y finalmente está el otro tema de la decisión del gobierno nacional, en sintonía con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de hacer que los partidos que restan para que termine el campeonato de fútbol se jueguen sin público visitante. Este también es otro tema de alto contenido político. ¿Por qué? Porque es la admisión por parte del gobierno de que no ha podido controlar a los violentos y de que no puede garantizar la ciudad. Esto, no obstante, que no hay nada más fácil que controlar a los violentos del fútbol, porque son filmados en su accionar y en cada uno en sus clubes son perfectamente conocidos. Hay que tener la decisión política de detenerlos, lo cual en esta sociedad hoy puede tener un costo político, y de impulsar una legislación que evite que los jueces los puedan liberar rápidamente. No estoy hablando de punguistas, estoy hablando de asesinos que están metidos en una trama que por ahí es difícil de desentrañar, y por eso quizá ningún gobierno se quiera meter. ¿Por qué? Porque los barras bravas no son simplemente hinchas de fútbol, sino que son sostenes, en muchos casos, fuerzas de choque de sindicalistas y de políticos, tanto de la oposición como del gobierno. Lo cierto es que los decentes se repliegan una vez más, los honestos, y los partidos se jugarán sin hinchada visitante, con lo cual nada garantiza que no haya incidentes, porque los últimos incidentes se han producido entre personas de la misma hinchada. El próximo paso será jugar el fútbol a puertas cerradas, algo que quizá al gobierno no le venga mal para que la gente mire mucha televisión, especialmente los domingos a la noche. Ya venimos con Margarita Stolbizer. Parque temático Tierra Santa. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.consejo.gov.ar. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Muy bien, Margarita Stolbizer, muchísimas gracias por estar aquí en Dominó y decíamos que hoy es un día... Gracias por la invitación. Por favor, hoy decíamos que hoy es un día clave y en esta política, ya vamos a hablar de algunos temas de fondo, pero en esta política que hoy tiene mucho de marketing y en el cual la gente, los ciudadanos, todos, miramos un poquitito los nombres y las caras de aquellos a quienes vamos a votar, a veces antes que las propuestas, no puedo resistir la tentación de preguntarle cómo va a quedar esa lista del Frente Progresista Cívico Social. Sabemos que usted es la número 1, que Alfonsín es el número 2. ¿Y cómo sigue la historia? ¿O cómo seguiría? Está definido, me imagino. No están definidos totalmente los nombres, digamos. Yo puedo decir del partido nuestro, el segundo candidato, todavía no está la ubicación definitiva, es Gerardo Milman, un diputado que ha tenido una gestión muy destacada durante estos 4 años y nosotros lo proponemos a la reelección, pero los demás partidos todavía no hemos avanzado en estos. El día de hoy es la inscripción de los frentes, de las alianzas electorales, pero después hay 10 días más para la conformación de las listas. Por lo tanto, lo que se va a firmar hoy es un acuerdo que tiene una base programática y un acta compromiso basada en un programa de gestión también. Hay una distribución de espacios en las listas, firman los partidos que integran ese frente, se hacen acuerdos que tienen que ver con algunas otras cuestiones operativas, pero el armado de la lista con los nombres definitivos, más allá de lo que le toca a cada partido, se completará para el 22 de junio, que es la fecha que termina. Nosotros lo que sí estamos intentando en la provincia de Buenos Aires, distinto a lo de la capital, a nosotros nos parece muy meritorio lo que se ha hecho en la capital, que es realmente abrir el juego a la conformación de un frente muy amplio. Usted está hablando, perdón, de lo de Terraño con Lustó, lo de... Sí, en realidad quienes inician ese proceso son Carrió y Pino. En realidad, una unidad que parecía muy claro, parecía imposible y se logró, y a partir de ahí el acuerdo que ellos hacen con el radicalismo y Libres y la coalición para competir ahí, después ingresa Terraño también. Por lo tanto, para nosotros eso es muy meritorio, porque las elecciones de agosto, las PASO, van a ordenar las ubicaciones en la lista, pero se llega a octubre con un espacio muy amplio que va a competir desde un posicionamiento muy claro, que es decir, nosotros vamos en contra del kirchnerismo, pero también vamos en contra del macrismo, y eso los posiciona claramente. En la provincia de Buenos Aires nosotros estamos intentando agotar esta conformación del frente que vence hoy, intentando una lista de unidad. En los lugares donde no se pueda resolver, porque la provincia es muy grande, son 135 distritos y por supuesto que el acuerdo no puede llegar a la letrita chica de cómo se conforman las listas en los distritos, entonces eso dependerá de la capacidad de acordar que tengan los dirigentes locales o se irá a la PASO. En el orden provincial nosotros aspiramos a tener una lista que exprese la unidad, porque la interna no deja siempre de significar costos económicos importantes, desgaste en la disputa y en la confrontación cuando uno intenta ganar el voto, y a nosotros nos parece que un frente nuevo como es este, que se presenta como una alternativa, debe hacer gestos, debe emitir señales, no solo de la voluntad de sentarse en una mesa y confluir a repartir lugares, sino que el desafío es plantearnos claramente como una alternativa sostenible con capacidad de gobernar en el 2015. Ese es para nosotros el sentido principal que tiene este frente. No nos estamos juntando para ver si ganamos ahora o si tenemos un legislador más o menos. Nos interesa convocar a la gente a construir una alternativa política con capacidad de reemplazar a los que están. La provincia de Buenos Aires es gobernada hace 25 años por el mismo partido político, y cada vez que la gente nos pregunta, sobre todo por los temas principales, la vivienda, la seguridad, yo le digo, la verdad es que para poder resolver esos problemas, lo primero que hay que hacer es cambiar a los que gobiernan, porque los que están y han creado los problemas o han agravado los problemas que tenemos no están en capacidad de resolverlo. Entonces nuestro frente es un frente que aspira, digamos, desde su amplitud, desde su acuerdo programático, no solo a posicionar legisladores en el Congreso o en la provincia, sino realmente a construirse como una alternativa para gobernar en el 2015. ¿Y no les pasaría como pasó en el 2009, a posteriori del 2009, con
Con la alianza famosa que habían hecho y que fue tan exitosa en su momento de Narváez, Macri, Solá. En realidad creo que eso... Porque eso, la gente mira todas esas cosas. Claro, eso demostró claramente un déficit de liderazgo, la falta de partidos políticos. Nosotros estamos haciendo un acuerdo de partidos políticos, tanto los partidos que venimos del FAP, que somos 4 partidos políticos, el Partido Socialista, Libres del Sur, el Partido de Luis Juez y el nuestro, el GEN. La verdad es que somos estructuras sólidas, antiguas, viejas como es el socialismo, nuevas como es nuestro partido, pero tenemos una vida orgánica donde los proyectos colectivos son más importantes que los individuales. Hacemos un acuerdo con la coalición cívica, con el radicalismo, que también funcionan como partidos políticos, y esto es lo que le da sostenibilidad. A veces el partido político, la disciplina partidaria incluso no tienen buena opinión en la gente. Sin embargo, ese es el reaseguro de que el proyecto trasciende a las personas. En cambio, cuando los liderazgos son liderazgos ultrapersonalistas, liderazgos que tienen que ver más con la capacidad de instalar campañas mediáticas o de marketing, en realidad eso se derrumba, porque eso es lo que no tiene sostenibilidad, no tiene que ver con la capacidad o no de acordar, sino que tiene que haber estructuras políticas atrás, porque tiene que haber equipos con capacidad de gobierno, tiene que haber capacidad de tomar decisiones de manera orgánica. No hay ninguna duda que en el 2009 existió eso. Después otra cosa que yo veo a veces con preocupación que pueda repetirse. En el 2009 hubo una campaña muy fuerte para instalar la idea de la polarización y el voto útil, que terminaba llevando el voto a Francisco de Narváez. Incluso todavía hoy, muchas personas opinan, inclusive en los medios de comunicación, que hubo polarización en el 2009. La verdad es que no la hubo, porque si de Narváez saca el 32, Kirchner el 30 y nosotros el 22, eso no es polarización. Sí, no, polarizaciones que hubiéramos sacado menos del 10. Y ahora se vuelve a hablar de eso. Creo que hay una sobrevaloración de algunas candidaturas, tanto la de Francisco como la de Massa. Me parece que están sobrevaloradas en gran medida por un periodismo que de la mañana a la noche habla de Massa sin que nadie sepa, porque yo digo, el potencial de Massa no es su potencial electoral, sino la intriga. Sí. Ahora, el problema de la intriga no es lo que va a hacer o no, sino lo que piensa de los temas fundamentales de la Argentina, la verdad. Está posicionado, todo el mundo habla de Massa de la mañana a la noche, escriben sobre Massa, y la verdad no sabemos lo que opina de la reforma judicial, de la ley del blanqueo de capitales. Usted sabe exactamente, ese es el punto. Y Massa también lo sabe, por eso juega a la escondida. Está bien, es una estrategia política, porque el día que Massa, usted o quien sea empiezan a definirse sobre los 10 temas principales, reforma judicial, ley de medios, reforma sindical, ahí una parte se queda con uno y la otra parte se va. Exactamente. Pero sí, es parte del deterioro de la política argentina que un simple intendente, como es Massa, dicho esto con todo respeto, tenga convulsionado el ambiente político argentino. Claro, bueno, es que en realidad la definición de él mueve el escenario político. No nos afecta de ninguna manera a nosotros, pero sí está claro que al gobierno le genera zozobra. ¿Y a ustedes estratégicamente qué les convendría? ¿Que Massa participe o que no participe? En realidad, a esta altura yo creo que ya estamos sobre la definición. A mí me parece que Massa está participando, aun cuando él sea o no sea candidato. Por supuesto que no es lo mismo que esté su nombre o que esté el de su mujer o el de Felipe Solá, que es lo que también aparenta, pero insisto que nosotros trabajamos para una disputa equilibrada entre lo que vemos como la posibilidad de los 3 tercios. Los 3 tercios son el gobierno, que sigue teniendo una base electoral importante que puede estar en el 30%. Vemos esa conformación del peronismo no kirchnerista, Macri, de Narváez, Massa, que es una conformación potente también en un 30%, pero nosotros trabajamos realmente para cubrir e interpretar a un 30% del electorado, que es la gente que en la provincia de Buenos Aires no quiere una salida más conservadora a lo que es Scioli y que realmente quiere una salida progresista. La provincia de Buenos Aires es un territorio seriamente afectado por la desigualdad, por la exclusión. Por lo tanto, tiene que haber una propuesta que tenga como visión, como horizonte, la búsqueda de la igualdad. No puede ser que en los años de mayor crecimiento económico no se haya resuelto que en distritos cercanos a donde yo vivo, como Ituzaingó o en la zona sur Ezeiza, más del 90% de los niños de abajo de 14 años viven en hogares que no tienen cloaca o agua potable. Entonces, la verdad, ¿de qué me habla un gobierno que se pone la careta de progresismo y no ha resuelto eso?
eso. Nosotros creemos que la provincia de Buenos Aires necesita una salida que apunte hacia el progreso y la igualdad, y los únicos que podemos expresar eso somos nosotros, entre otras cosas porque los otros han tenido responsabilidad de gobierno en estos 25 años sin resolver ninguna de estas cuestiones. Se hacen los distraídos, pero todos ellos han formado parte del partido que gobierna la provincia hace 25 años. Ahora, convengamos también en que en todo este grupo que ustedes están pretendiendo aglutinar y buscar coincidencias, hay gente, usted hablaba recién de Pino Solanas, yo podría hablar de los socialistas, que han sido muy funcionales a leyes decisivas para el gobierno kirchnerista, que han estado aquí en esta mesa y que han dicho, bueno, yo por cuestiones filosóficas no me puedo oponer a esto. Después, si esto lo usan mal, esa es otra cosa. Y estoy hablando del traspaso de la CFJP, estoy hablando de la ley de medios, estoy hablando inclusive de los inicios de la reforma de la justicia. Digo, y hay mucha gente que seguramente está mirando esto y dirán, ¿serán estos los verdaderos opositores? O mañana, si desde el gobierno se lanza una iniciativa que a ellos los cautive, dirán, con todo respeto, y yo filosóficamente no puedo estar en contra. Aunque darle esta caja pueda significar un peligro. Las aerolíneas argentinas, digo, me voy acordando porque acá en algún momento algunos socialistas realmente no tuvieron explicación. Claro. Porque la verdad es que pensar que esas cajas iban a ser bien utilizadas por un gobierno al que ya se lo conocía desde hacía muchos años. Sí. Por lo menos un pecado de ingenuidad. Era un pecado de ingenuidad. Exactamente. Entonces, ustedes tienen esa gente ahí. Claro, sí. No, primera cuestión, nosotros no compartimos la mayoría de esas votaciones. Los legisladores nuestros que en ese momento estaban ocupando bancas votaron en contra en todos esos proyectos, pero de todos modos, hoy nuestro acuerdo es un acuerdo que tiene una base programática, que tiene que ver sobre todo con una propuesta planteada hacia adelante, que incluye algunas de estas cuestiones. Nosotros tenemos un primer objetivo estratégico en nuestra conformación, que es frenar cualquier posibilidad de reforma constitucional para la reelección. Esto forma parte incluso del compromiso público que nosotros hemos suscrito en ese sentido. La segunda cuestión es el compromiso para dejar sin efecto algunas de las leyes, sobre todo tiene que ver con estas últimas de la reforma judicial, y después tiene una cantidad de propuestas sobre las que nosotros estamos acordando un programa de gobierno hacia adelante. Nosotros creemos que hay que mirar efectivamente hacia la construcción de futuro, y un compromiso que todos nosotros tenemos es el de revisar obviamente el funcionamiento del Estado y revisar muchas de estas cuestiones, porque aún quienes puedan haber cometido desde la ingenuidad el pecado de acompañar son plenamente conscientes de todo lo que ha significado eso en términos de gestión, de abuso, de falta de transparencia, fundamentalmente de algo que es claramente un mecanismo de saqueo del Estado Nacional, ¿no? Otro tema clave del cual la oposición se ha quejado reiteradamente en las últimas elecciones es el tema del control, de la fiscalización de los comicios. ¿Cómo están trabajando ustedes en esto, que no es un tema menor, ¿no? Porque en una elección pareja, digamos... Sí. Siempre con esta aclaración, ¿no? Porque cuando uno plantea quejas, sobre todo en las últimas elecciones, hubo una situación muy recurrente que era la falta de boletas, la gente que iba a votar y le decía, no, vote por las que hay. Yo siempre digo que el no tener un fiscal en una mesa no habilita a los demás a robar los votos de la fuerza que no tiene un fiscal, bueno, ¿no? Pero estamos... Por supuesto, pero digamos, valga la aclaración, me parece que debe ser así. La otra cuestión es que nosotros estamos trabajando también de manera articulada con otros partidos políticos. Saben que hay una web que se llama Ser Fiscal, donde la gente se anota para ser fiscal en las elecciones y para defender la idea de un comicio transparente. No se sienta como fiscal a ver si cuento los votitos de este partido, sino a garantizar que en la mesa donde se sienta el comicio, el cómputo, el mecanismo de votación sea absolutamente transparente y cada voto vaya a donde tiene que ir. Se ha conformado una red muy, muy importante
donde estamos muchos partidos políticos, que está recibiendo, les digo, de a miles las adhesiones de ciudadanos de todo el país. Ayer me decían que hemos recolectado en Tierra del Fuego, donde hay algo de 45 mesas, por ahí me equivoco un poquito en el número, y tenemos 70 fiscales, por ejemplo, que se han anotado en Tierra del Fuego, estoy hablando. En la provincia de Buenos Aires hablamos de un número superior a 20.000 en poco tiempo, ¿no? Y sin embargo esto va teniendo una repercusión que es la demostración, y me parece que es la nota alentadora, digamos, y el incentivo que uno tiene en este proceso, que también nos compromete a acompañar a una ciudadanía que está harta, que está cansada y que empieza a indignarse. Bueno, nosotros venimos de un tiempo donde la verdad la gente prefería el no meterse o se quejaba, pero no se comprometía para cambiar las cosas. Y yo siento que ahora, a partir del año pasado, uno ve un cambio de humor social con una mayor voluntad de compromiso. Entonces nosotros buscamos esto, los partidos aportarán naturalmente, sus fiscales, sus militantes, pero es muy importante el compromiso ciudadano de quienes se inscriben a través de esta red y que van a garantizar que en esas mesas va a haber un control sobre el mecanismo el proceso, digamos, de la votación de ese día, sin perjuicio de que también nosotros advertimos siempre que a veces las trampas o los conflictos en los procesos electorales no solo del momento de la votación, los desequilibrios en el abuso de la propaganda oficial. Fíjense ahora este invento de que van a salir con la publicidad en los colectivos no tienen subsidios si no hay publicidad, o sea, van por todo y van por todo, ¿no? Entonces todo eso afecta a los procesos electorales también, porque eso no es que le impide a un partido político difundir su propuesta, sus candidatos, eso restringe la capacidad o la información a la que debe acceder un ciudadano, ¿no? Obviamente. Margarita, una última pregunta para que me la conteste muy rápidamente. Ustedes van a competir en un distrito clave que suele a veces definir las elecciones. ¿Se imagina compitiendo contra una lista del Frente para la Victoria donde esté el ciolismo o no? Sí, que no es un tema menor. Sí, yo creo que ya hay un acuerdo de supervivencia, me parece, entre todo lo que es el Frente para la Victoria, sus expresiones kirchnerista y ciolista. O sea, todos los ataques son fuegos de artificio, digamos. Me da la impresión que sí, creo que todos están obligados a bajar esa situación y Scioli negociará que le permitan a él poner los candidatos a legisladores provinciales, porque eso le da alguna tranquilidad a él para sus 2 últimos años de gobierno, y me parece que ahí va a estar la compensación, pero van a estar todos juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Volveremos a conversar de aquí a octubre seguramente un par de veces más para ver cómo marcha el Frente Progresista Cívico y Social en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos reencontramos con ustedes el próximo miércoles aquí en Dominó y como siempre nos vemos en Metro. Chao.